Reflexiones Amazónicas con David Landa. Le damos la bienvenida, como cada semana, a David Landa, ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años. David, qué gusto saludarte, buen día, muy amable como siempre. Buen día, mi querido José, un abrazo a todo tu equipo a través del tuyo. Gracias a RCR. Bien, vamos a tocar un tema que merece toda la atención, ¿no?, de las autoridades, ¿no? El negocio ilegal de las balsas en la región San Martín, ¿no? Y cómo este negocio ilícito, lejos de ser un acto espontáneo, representa todo un negocio lucrativo que además ya ahora está integrada por redes, ¿no? Pero esto, sin lugar a dudas, profundiza la crisis en la región. Me gustaría, en primer lugar, conocer cómo es que funciona este negocio ilegal de las balsas de San Martín. Me gustaría que nos describa para que quienes nos están escuchando en distintos puntos del territorio nacional tengan una idea exacta de lo peligroso que significa esto para la región San Martín. Gracias, José, pero si me permites, antes de entrar al punto en sí mismo, a fondo, como dicen los abogados, me gustaría poner en el contexto de cómo está el tema vial en San Martín, ¿no? Claro. O en la Amazonía peruana, dado que hay reflexiones amazónicas para entrar a San Martín. Sí, de acuerdo a estudios que se han hecho, y en este caso por la Cámara de Comercio de Lima, la Amazonía peruana tiene un déficit en infraestructura vial del 90%. Imagínate la brecha que hay ahí. Y luego, todos los informes que tenemos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos dice que tenemos también que el 85% de las vías, de la conectividad de las carreteras en la Amazonía, no están asfaltadas, están a nivel de afirmado, que en estas lluvias es absolutamente deplorable sus condiciones y solamente el 15% de asfalto. En ese contexto, ¿no? Y el otro general, la paraguas de todo esto, de que el 70% o más de la inversión nacional se centra en el Ande y sobre todo en la costa, y el resto se deja un poco para la Amazonía, que es más o menos el 65% o 70% del territorio nacional. En ese marco, más o menos, te pone el panorama para darte cuenta que para nosotros las vías de comunicación son absolutamente importantes, sobre todo las carreteras donde tenemos una mayor rapidez del traslado de nuestros productos y para llevarlos a los mercados, ¿verdad? Hay algunos productos que son para el mercado interno, para el mercado nacional, ¿no? Y luego también de exportación. Y bajo esa mirada, ahora vamos al tema en sí mismo. Sí, pues, se ha instalado a partir de un sabotaje terrorista, porque hay que decirlo acá, hay que adjetivizarlo de esa manera, porque eso es lo que es esto, produce terror en la población. En el 2021 se afectó a la balsa, al puente de Puerto Pisana. Se cortaron los cables y se instalaron balsas para transportar a los camiones. El 2023 tuvo el primer episodio de corte de cables para el puente de Punta Arenas, que es el caso ahorita, y el 14 de marzo pasado, en realidad se cortaron y colapsó esta situación por un acto terrorista y delincuencial en la zona. ¿Cómo funciona el negocio? El negocio es, en realidad, a partir de la situación esta del sabotaje del 2023, descubren que es un gran negocio. Un gran negocio porque cada camión que tiene que pasar la balsa agotiva, y están mirando ahí las imágenes, la fila inacabable de camiones, cada uno de ellos va a tener que pagar 200 soles por pasar el río en una de estas balsas cautivas, ¿no? Que no le demora más de 7 u 8 o 10 minutos pasarse el río. Muy bien, entonces 200 soles por camión. Pagan más o menos 20 soles por automóvil. Entonces hay más o menos 150, tirando cifras para abajo, 150 soles, 150 camiones diarios que pasan.
y más o menos unos 200 automóviles ya pueden ir haciendo ahí las sumas y restas y van a llegar a la conclusión. Hay un negocio grandote que se distribuye entre el dueño de la balsa, que invierte más o menos 20 o 50 mil soles en hacerse una balsa, dependiendo de la capacidad. Él se lleva más o menos entre el 40 o el 60% de los ingresos, y luego están los operadores de las balsas, que son trabajadores contratados, que son de la población, que están en esta red también conectados, que se llevan entre el 20 y 30% de los ingresos. Y luego están también un sector comprometido, al parecer, de las rondas campesinas, que también tienen su porcentaje de participación, y más o menos un 5 y 10% para corrupción, o sea, para las autoridades que se hagan de la vista gorda y dejen pasar el máximo de tiempo posible para que puedan operar. Esto te da una cifra de más o menos entre 8 a 15 millones de soles por puente, anuales, ¿no? Es una cifra realmente monstruosa, pero al margen de las cifras que podríamos estar viendo ahí, es la demora en el paso, la redefinición del transporte de los productos, que alarga los tramos, encarece los costos, y claro, tiene todo un correlato desastroso en la competitividad y digamos, en la economía de la región, ¿no? Ahora, David, tú nos has señalado con lujo de detalles cómo funciona este negocio, ¿no? Quién pone el dinero, quiénes trabajan. Me llama la atención la participación de las comunidades. ¿Cómo actúan? Como chalecos para brindarles seguridad. Bueno, al parecer un sector de las rondas campesinas actúa claramente con el prurito de que entramos para dar seguridad, para establecer orden, porque ahí hay conatos de amotinamiento, etcétera, porque hay gente que está apresurada. Imagínate un camión que queda ahí encampado entre 400 camiones, 300 camiones, y tú estás en la fila y estás atrás en el número 200 y tienes papaya y tienes que llevarlo al otro lado, o tienes papa que viene de Huánuco, o tienes tomate. Entonces hay una prisa, hay una desesperación de la gente porque va a perder toda su inversión en ese negocio, y es terrible, ¿no? Y ahí yo diría que en realidad, claro, ahí hay una complicidad camuflada de los que estarían llamados justamente a cautelar que estas situaciones no ocurran, pero sin embargo ya ocurrieron, y ahora vamos con la cubierta de dar seguridad, poner orden, etcétera, y participar en el negocio, ¿no? Y el otro tema donde también hay un diezmo para eso es en la corrupción, es decir, las autoridades conocen. Eso es clarísimo, ¿no? Ahí está, se estima este tema. Ahora, el punto más crítico de todo el asunto es de que, mira, el 2021 te mencioné que tuvo una ocurrencia de sabotaje en el Puerto Pisana, en el puente de Puerto Pisana. No hay culpables hasta el momento, no se han identificado. Cuando esas son comunidades pequeñas, que fácilmente se sabe quiénes fueron los que ocasionaron el tema. No estás hablando de una población de 12 millones como en Lima, y que mucha gente se puede camuflar en toda digamos, la multitud. Acá no, acá las comunidades son pequeñas, los que operan las balsas son de las comunidades ahí, que realmente son caseríos que están junto a los ríos. Entonces ahí ya sabes tú quién es quién. Es imposible que no se pueda llegar a descubrir quién fue el culpable. Entonces ahí hay una miopía, una ceguera cómplice de inacción del Estado en la parte que le corresponde para poder identificar al culpable. En este mismo momento ya deberían estar identificados aquellos terroristas y debían haber sido capturados y desmantelada toda esa mafia, esa red a la que tú mencionas, ¿no? Ahora, ¿se conoce cuántas balsas funcionan en la zona? Más o menos, ¿se tiene una idea? Bueno, ahí, según datos de la Marina, y esto también es otro caso muy curioso, hay más o menos 20 balsas cautivas que operan en estos tramos, de los cuales solamente una tiene licencia, una es formal, una. Entonces, la 19, ¿qué pasa? Nuevamente estamos ante una ausencia del Estado, y pues aquí, en este caos, la gente hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces aquí es un imperio, pues a veces da la impresión, para los que vivimos acá, que vivimos en un estado diferente, ¿no? Donde impera la ley del desorden, la ley del caos,
acá hay leyes especiales, acá hay grupos incluso sociales que secuestran a otros a su puesto. Acá no hay debido proceso en las zonas rurales. Eso es otro mundo y ahí es donde nosotros siempre invocamos la presencia efectiva del Estado, ¿no? Y ese vacío se presta para todo tipo de corrupción, ¿verdad? Un Estado dentro de otro Estado, para graficarlo de una manera cruda. Pero un Estado caótico dentro de otro Estado caótico, no sea más. Caos versus caos, es increíble, ¿no? Esa es una situación. Y que agrava la economía realmente, ¿no? Ahí vamos. ¿Cuál es el impacto económico que tiene esto? Si cada uno de estas unidades tiene que pagar 200 soles para pasar el río a través de estas balsas, ¿cuál es el impacto que se tiene? A ver, vamos a ponernos en los zapatos de un dueño de un transporte, de un camión, que tiene que pasar por ese puente, digamos, unas 20 veces al mes, porque lleva productos de Juanjuy, naranjas, y los tiene que trasladar al otro lado, hacia Tingo María. Vamos a poner en esa situación hipotética. 20 veces tiene que pasar el puente, o sea, entre 10 viajes, ida y vuelta, en cada paso paga sus 200 soles, está pasando en esos 10 viajes que tiene que hacer al mes, una tarifa de 200 soles por vado, entonces estás hablando de 4.000 soles al mes. Obviamente que le golpea severamente a la economía. Estamos hablando de 4 sueldos mínimos, 3 sueldos y pico mínimos vitales. Entonces, a eso ha encarecido inmediatamente los productos, le ha restado competitividad a nuestros productos, ¿verdad? El café que tiene que pasar, los otros productos que estamos sacando de acá, nos resta competitividad. Y por al contrario, los productos que nosotros necesitamos acá, que tienen que venir de otras áreas, como la papa de Huánuco, como los otros productos que vienen de la costa, etcétera, también sufren un incremento. Primero que hay un desabastecimiento total, y luego un incremento de precios, se distorsiona la economía. Y lo más grave, José, es que toda esta situación tiene una válvula de escape. O sea, todo el mundo, al final de cuentas, los que perpetran este sabotaje terrorista son delincuentes, obviamente, no es el Estado. Pero el descontento general de la población se apunta al Estado. Entonces te crea unas condiciones sociales, psicosociales, favorables al movimiento de estos grupos subversivos que están latentes allí, ¿no? O de sus operadores, como algunos operadores que están infiltrados en las rondas campesinas, que los hemos visto puesto de manifiesto en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Que han ido incluso a la costa, han ido ahí blandiendo machetes y todo, amenazando a la población, sumiendo en el terror a la población. Entonces, esos grupos subversivos o esas facciones umbilicadas a Sendero Luminoso todavía se mueven en la región, y este caldo, este descontento resulta absolutamente favorables a los mismos, ¿no? Y claro, acá debe haber también una fuente de financiamiento. En la balsa habría que estudiar el caso, ¿no? Porque con 30 millones de soles entre dos balsas afectadas o dos puentes afectados al año, la cantidad es significativa, ¿no? Ahora, en medio de este caos, ¿hay alguna solución que se pueda plantear, David? Bueno, una solución inmediata es que el Estado subsidie el paso de los vehículos a través de balsas operadas por la Marina de Guerrero. Es fácil, lo pueden hacer inmediatamente. No importa, será un poco oneroso. Más oneroso es el costo social de lo que acabo de hablar en el párrafo anterior. Y cuando empezamos a pagar las consecuencias de que a futuro. Entonces, tiene que entrar a operar para desestimular a la mafia, ¿no? Porque si no hay ganancia, si ya no tiene ningún rédito mi acción terrorista de sabotaje, entonces ¿para qué lo volver a hacer? Eso es la parte inmediata, coyuntural. La segunda, aparte, claro, que tienen que ser reparados los puentes, pero si reparan los puentes, ¿quién me garantiza que a la vuelta de la esquina me lo vuelvan a cortar los cables? Que va a suceder, porque ya sucedió el 2021, ha sucedido el 2023 y ahora recurrentemente se sucede en este 2025. Entonces, lo que hay que hacer acá, por ejemplo, yo estoy planteando que se establezca un peaje con una tarifa que ayude solamente a sostener de alguna manera y hacer atractivo la concesión del peaje. En cada puente, si tú estableces una tarifa por camión de 5 soles versus 200 que cobra la balsa, y 2 soles
para auto versus los 20 soles o 30 que cobra una balsa para vehículo pequeño. Entonces, tú tienes ahí que puedes ofertar a concesión el lugar y crear por peaje, por puente, 18 empleos directos con salarios de 3,000 soles. Implementar tecnológicamente con cámaras, vigilancia y todo. Y aún así, y tirándonos con unas previsiones muy, diríamos, franciscanas, aún así tenemos un superávit de más o menos 200,000 soles anuales que pueden ser reinvertidos en mejora tecnológica y de repente apoyo al mismo Estado en el monitoreo ya técnico de los puentes, ¿no? Desgaste, fatiga de los metales o lo que fuese. Solamente concesionando los puentes a una empresa, que no tiene que ser una tremenda empresa, una empresa más o menos especializada en seguridad y vigilancia, y tienes ahí todo el problema solucionado con una tarifa de 5 soles por vehículo mayor, o sea, por ómnibus y camiones, y 2 soles por vehículo menor, automóviles. O sea, entonces esa sería una propuesta, y nos olvidamos del problema, porque vas a tener todo el tiempo monitoreado, porque que el Estado lo vaya a trabajar, los recursos se van a dilapidar, etcétera. Los contratos en estas concesiones tendrían que ser realmente muy escrupulosos, muy puntillosos, de tal manera que el concesionario pueda cumplir de manera eficiente su trabajo. Eso sería la solución realmente definitiva del problema de los puentes, que vamos a seguir teniéndolos en el futuro y que traen este descontento social que estamos sufriendo ahorita, ¿no? Claro, pero también eso debería ir acompañado de medidas de seguridad en la zona. Pero claro, la misma compañía concesionaria tiene que tener su vigilancia ahí, realmente pertrechada con todo lo que le puede garantizar la seguridad, ¿no? Es más, podría trabajar un convenio público-privado para que la Policía Nacional, que tiene todas las prerrogativas de uso del armamento, pueda estar formando parte de esa vigilancia y recibir el ingreso del Ministerio del Interior, ¿no? Por el pago de servicios adicionales, casi similar al tema de vigilancia bancaria que se tiene antes, no sé si lo recuerdan, ¿no? Que la policía pudiera hacer una vigilancia en el banco y utilizar el armamento que tenía ahí, porque tiene todas las prerrogativas del caso. Entonces, algo así hay que trabajar, hay que ser imaginativos, y si falta que pulir algún dispositivo legal que facilite el manejo de esta manera o la implementación de esta estrategia, habrá que trabajar esos dispositivos legales, ¿no? Para eso tenemos a los congresistas, no solo para que estén oficializando la ley del Día del Cuy, la ley del ajo o cosas por el estilo, ¿no? Que diga el Día del Ajo. Entonces hay que hacer las cosas que funcionen, y para eso tenemos el Estado que tiene que funcionar. Esto es muy grave, mi querido José, porque hay que ponerle coto. La Amazonía está sujeto a este tipo de vandalismo terrorista, ¿no? No solamente en el tema de puentes, sino en el tema del oleoducto, ¿no? De que ya ciertos dirigentes corruptos indígenas también cortan el oleoducto con amoladoras, producen el derrame, hacen un escándalo y luego están en el mismo típico conducta del extorsionador, ¿no? Extorsionar a las empresas, extorsionar a la población, y en este caso a los transportistas de modo indirecto, ¿no? Lo que acabas de graficar es muy puntual. Lo que ocurre en el oleoducto norperuano, las acciones permanentes de sabotaje en distintos puntos, eso es recurrente. Se conoce quiénes lo hacen y luego exigen resarcimiento económico, etcétera, etcétera. Y lo que se está ocurriendo en San Martín es algo similar, ¿no? Porque son redes que están organizadas para generar este tipo de condicionamiento y actuar de manera ilegal. Lo hacen sabiendo que generan una necesidad, entre comillas, para hacer un usufructo ilegal de las necesidades de la población. Eso es real. Entonces esto no se puede permitir. Absolutamente, sobre todo en un vasto territorio que tiene tales brechas deficitarias de conectividad vial, ¿no? Esto ya es absolutamente criminal, ¿no? Y eso habría que cortar definitivamente, pero para eso hay que ser imaginativos, como te decía hace un momento, ¿no? Creo que las concesiones para un peaje en los puentes con estas tarifas así muy planas, y yo creo que es una solución viable, ¿no? Para finalizar, David, el sinsabor que me deja esto es que las autoridades conocen, pero no dicen absolutamente nada. Bueno, en realidad, mira, hemos tenido una reunión en Tarapoto propiciada por la Cámara de Comercio de San Martín, de Tarapoto, de la ciudad de Tarapoto,
tiene una presidenta extraordinaria, muy dinámica, esta dama maravillosa, Erika Sandy, y ahí tiene Jaime Rengifo Estrella, su vicepresidente, que son magníficos operadores sociales de desarrollo. Entonces han reunido a toda la comunidad, ha estado ahí la congresista Carol Paredes, etcétera, pero lo que se ha sentido realmente y ha golpeado a la población en un tema tan álgido como este es la ausencia total de un representante del gobierno regional para tratar el asunto, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cosa que hay que reflexionar. Esperemos que haya sido una omisión involuntaria, pero involuntaria, un tema tan importante, ahí queda el interrogante, ¿no? Muy bien, ingeniero David Landa, yo le agradezco la amabilidad, como siempre, de compartir estas secuencias, reflexiones amazónicas sobre un tema que realmente debería tener toda la atención de las autoridades vinculadas a la seguridad y a la administración de justicia. David, yo te agradezco, como siempre, la amabilidad de compartir estos minutos, muy gentil. Bien lo has dicho, mi querido José, la atención de las autoridades. Yo creo que la autoridad nacional, en este caso la presidente Dina Boluarte, haría muy bien en mencionar específicamente un párrafo en su discurso, dedicarlo a la conectividad vial en la Amazonía y estas circunstancias. Muchas gracias, mi querido José. Muchas gracias. Era nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas desde Moyobamba con el ingeniero David Landa. Él es ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años. Reflexiones amazónicas con David Landa.